Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Contabilidad Argentina entre noobs. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y fundamental en la contabilidad, que es el devengado. El devengado es un criterio contable a través del cual se reconocen ingresos y gastos en el momento en que ocurren. Para el caso de los ingresos, cuando nace el derecho a cobrar, y para el caso de los gastos, cuando nace una obligación a pagar, independiente de cuándo se cobre o cuándo se pague efectivamente, que esto sería el criterio de percibido. En Argentina, esto lo tenemos en la resolución técnica número 17 de la FAPSE, en el punto 2.2, habla del devengamiento y nos dice esto con otras palabras un poco más técnicas. Los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los periodos en que ocurren, con independencia del momento en el cual se produjeron los ingresos y egresos de fondos relacionados. También habla de ello en el 4.7, cuando habla del reconocimiento y la medición de las variaciones patrimoniales. Eh, la parte importante es lo que está subrayado abajo, donde dice los resultados deben reconocerse en los periodos en que se produzcan los hechos sustanciales generadores de las correspondientes variaciones patrimoniales. Un poquito más abajo encontramos estos puntos que son importantes, donde dice que la imputación a los periodos se va a hacer aplicando las siguientes reglas. Si el costo se relaciona con un ingreso determinado, tiene que ser cargado el resultado del mismo periodo al que se imputa el ingreso. Si el costo no puede ser vinculado con un ingreso determinado, pero sí con un periodo de tiempo, debe ser cargado al resultado de este periodo. Si no se da ninguna de las dos situaciones anteriores, el costo debe ser cargado al resultado de inmediato. Esto puede parecer un poco confuso, pero ahora a medida que vayamos avanzando, vamos a ir explicándolo un poco mejor y viendo algún ejemplo para que quede más claro. Vamos a empezar con los criterios de imputación para gastos dentro de lo que es el devengado. La RT número 17 dice: la imputación a periodos se hará aplicando las siguientes reglas. Nosotros vimos que en el anterior nos decía: si el costo se relaciona con un ingreso determinado, debe ser cargado el resultado del mismo periodo al que se imputa el ingreso. Para el caso de los gastos, vamos a reemplazar acá la palabra que está acá, costo, por gasto, ¿sí? Recordemos que un gasto es un costo consumido. Si no recuerdan o no saben la diferencia entre un costo consumido, un costo no consumido, gasto, ingresos, pérdidas y ganancias, acá arribita les dejo el video donde explicamos eso. Bien, si el gasto, que es un costo consumido, se relaciona con un ingreso determinado, debe ser cargado al resultado del mismo periodo al que se imputa el ingreso. Para que esto sea más fácil de entender, ponemos un ejemplo acá, ¿sí? Donde dice: el 5 de septiembre una tienda vende una bicicleta a un cliente por 50.000 más IVA, 21%, con pago pactado para octubre. Costo de la mercadería vendida, 30.000. El cliente se lleva la bicicleta ese mismo día en que está haciendo la compra. Bien, analicemos esto. Nosotros vamos a tener un gasto que está asociado a un determinado ingreso. Ese ingreso va a ser la venta de la bicicleta, que acá la registramos como venta, el correspondiente IVA, y a deudores por venta porque, como no la pagó, se la llevó, supongamos, a crédito. ¿Cuál va a ser el gasto relacionado? Va a ser el costo de la mercadería vendida, el CMB, el cual fue el registrado el mismo día que la venta, el 5 del 9. Entonces acá, ¿sí?, nosotros estamos reflejando el ejemplo del punto A. Estaríamos cumpliendo con lo que dice el inciso A cuando enuncia que el gasto se relaciona con un ingreso determinado, tiene que ser cargado el resultado del mismo periodo al que se imputa el ingreso. Nosotros no vamos a cargar el gasto después, cuando vengan y nos pague la bicicleta, ¿sí? Porque el pago, de acuerdo al ejemplo, se hace después, un mes después, el 5 de octubre, donde nosotros registramos caja por 60.500, abajo del todo, acá, contra deudores por venta por 60.500. El ingreso se devenga el 5 de septiembre porque se entregó la mercadería y nació el derecho a cobrar. Y el gasto se registra ese día, aunque se haya comprado antes, porque se consumió en esa venta. Acá, cuando hace referencia, ¿sí?, en esta partecita que dice el gasto, también se registra ese día aunque se haya comprado antes. Nos referimos a lo que se compró antes, hacemos referencia al costo de la mercadería vendida, ¿sí?, a la mercadería que en algún momento compramos nosotros para después revenderla en nuestro negocio. En el momento que se compró la mercadería no registramos un gasto, registramos la carga de un activo contra algún pasivo.
o algún activo que se utilizó para poder comprar esa mercadería. El gasto se registra ahora junto con el ingreso. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el punto E. El punto E nos dice si el gasto no puede ser vinculado con un ingreso determinado, pero sí con un periodo, debe ser cargado al resultado de este. El ejemplo nos dice una empresa paga alquiler mensual de su local por 100.000 pesos correspondiente al mes de junio. El pago se realiza el 7 de julio. Acá nosotros tenemos un gasto que lo vamos a registrar, el gasto es por el alquiler del mes de junio. A fines de junio yo voy a registrar alquileres perdidos, reconociendo el gasto, contra alquileres a pagar, dando de alta un pasivo. Alquileres a pagar es un pasivo. Y el 7 de julio, cuando pagamos el alquiler, nosotros vamos a dar de baja el pasivo, alquileres a pagar, contra caja, suponiendo que lo estamos pagando en efectivo. Lo que ocurre acá es que tenemos un gasto, justamente como dice el punto E, que no lo podemos vincular con un ingreso. No hay una venta como en el anterior y el costo de la mercadería vendida era el gasto asociado. Acá hay un gasto, que es el alquiler, que sí lo podemos asociar a un periodo de tiempo que es el mes de junio. Nosotros registramos alquileres perdidos el 30 porque asociamos, ¿sí?, a junio ese gasto. No reconocemos el gasto en julio porque no estaríamos reconociéndolo en el periodo correspondiente. Vamos a un ejemplo del punto C. El punto C nos dice, si no se da ninguna de las dos situaciones anteriores, no podemos asociar el gasto con un ingreso, no podemos asociar el gasto a un periodo de tiempo, el costo o el gasto debe ser cargado al resultado de inmediato. Por ejemplo, una empresa compra papel para la oficina por 5.000 pesos el 10 de agosto. En el momento en que nosotros tomamos conocimiento de esto, nos llega el ticket, somos auxiliar contable, nos llega el ticket para hacer el registro, lo registramos en ese momento. El 10 de agosto vamos a hacer el registro de gastos, gastos de oficina o papelerías y útiles de oficina, como quieran, contra caja por 5.000 pesos. No hay un ingreso al cual asociarlo, no es un activo que se pueda diferir en el tiempo y es un gasto de funcionamiento diario, sin un efecto futuro identificable. Ahora vamos con los criterios de imputación para los ingresos. La RT número 17 dice los resultados deben reconocerse en los periodos en que se produzcan los hechos sustanciales generadores de las correspondientes variaciones patrimoniales. Vamos a reformular esto diciendo que los ingresos se deben reconocer en el ejercicio económico en el que se producen los hechos sustanciales generadores de dichos ingresos. Por ejemplo, una empresa de servicios informáticos hace cierre contable el 31 de diciembre del 2025. El 10 de diciembre firma un contrato para instalar un sistema por 150.000. La instalación se completa y se entrega el 20 de diciembre, pero el cliente nos paga el 15 de enero del 2026. Vamos por partes. El 20, que es cuando se completa y se entrega el sistema ya instalado al cliente, nosotros vamos a registrar deudores por venta contra servicios prestados por 150.000. Servicios prestados es nuestro ingreso, es la cuenta de resultado positivo, lo estamos reconociendo el 2012. ¿Por qué? Porque el hecho sustancial que generó ese ingreso ya ocurrió. En el caso de los servicios, el hecho sustancial es cuando se lleva a cabo la prestación efectiva del servicio, lo cual ocurrió el 20 de diciembre. Entonces, este ingreso nosotros lo tenemos que reconocer ahora durante este ejercicio, por más que el pago lo vayamos a recibir en enero del 2026. El 15 de enero del 2026 nosotros recibimos el pago y registramos caja por 150.000 contra deudores por venta, damos de baja ese activo, por 150.000. Este cobro, ¿sí?, que ocurre en el ejercicio siguiente no afecta a los resultados de ese año. ¿Por qué? Porque lo que afecta a los resultados son los ingresos, los gastos, las pérdidas y las ganancias. Los activos y los pasivos no influyen en los resultados. Acá vamos a ver un ejemplo de conceptos cobrados, de algo que ya cobramos, pero que todavía no ha devengado. El ejemplo dice, el 1 de diciembre del 2025, el inquilino paga por adelantado 300.000 pesos correspondientes al alquiler de enero, febrero y marzo del año 2026. El 1 de diciembre nosotros vamos a registrar caja, porque nos paga, suponiendo que nos paga en efectivo, ¿no? Por 300.000
contra alquileres cobrados por adelantado por 300.000. Alquileres cobrados por adelantado es una cuenta de pasivo, porque al pagarnos nuestro inquilino 300.000 pesos por adelantado, nace una obligación que nosotros tenemos con él de brindarle el alquiler por esos meses que él nos está pagando por adelantado. Acá, en este ejemplo se ve bien el devengado, digamos, se puede entender un poco mejor. Acá nosotros todavía no reconocimos ningún ingreso. Nosotros hicimos caja, que es un activo, contra alquileres cobrados por adelantado, que es un pasivo. Acá no hay ningún ingreso, ningún gasto, nada. Por lo tanto, todavía no reconocimos nada. El 31 de enero del 2026 va a devengar el primer mes de alquiler. Él nos pagó enero, ¿sí? Así que al final de enero termina de devengar el alquiler. Entonces ahí nosotros reconocemos el ingreso. Vamos a hacer alquileres cobrados por adelantado, que era el pasivo que se había generado anterior, por 100.000 en el debe, contra, acá estamos, alquileres ganados, que es el resultado positivo. Acá reconocemos el ingreso por 100.000. Acá el hecho sustancial generador es el transcurso del tiempo. A nosotros nos pagó por adelantado, entonces tenemos la obligación de ir prestándole ese alquiler. Pero ¿qué pasa? Cuando se cumple el primer mes de alquiler, nosotros ya podemos ahí reconocer el ingreso. Empezamos a dar de baja el pasivo y empezamos a reconocer el ingreso, ¿sí?, del primer mes de alquiler por 100.000. Con febrero y con marzo va a pasar lo mismo. Si yo después hago un mayor, alquileres cobrados por adelantado, que era mi pasivo de 300.000, como fui reconociendo el ingreso por 100.000, ¿sí?, a fin de cada mes que me pagaron por adelantado, que cobré por adelantado, me va a quedar en cero ese pasivo y me va a quedar la cuenta de alquileres ganados al final de marzo por 300.000. Vamos con un ejemplo de conceptos pagados, pero aún no devengados. El 1 de diciembre del 2025 pagamos por adelantado 300.000 correspondientes a seguros por los meses de enero, febrero y marzo del 2026. Nosotros el 1 de diciembre vamos a registrar seguros pagados por adelantado, que es un activo, por 300.000 contra, suponiendo que se pagó en efectivo, caja, que es un activo que se nos va, por 300.000. ¿Qué ocurre? Este es el ejemplo de un costo no consumido. ¿Sí? Seguros pagados por adelantado es un costo no consumido que se va a ir consumiendo a medida que transcurre el tiempo y se va a terminar convirtiendo en un gasto. Una vez que nosotros llegamos al 31 de enero, pasó el primer mes del seguro que habíamos pagado, este costo no consumido, este activo, empieza a disminuir. Nosotros al final de enero vamos a reconocer el gasto, gastos por seguros, porque ya vengó, por 100.000 contra seguros pagados por adelantado por 100.000. Acá vemos cómo el costo no consumido de 300.000 se empieza a consumir de a poco. Y empezamos, a medida que va devengando, a reconocer el gasto por los seguros. Lo mismo va a ocurrir en los meses de febrero y marzo. A fines de febrero vamos a registrar gastos por seguros por 100.000, porque ya pasó, ya transcurrió todo el tiempo, ¿sí?, que nosotros habíamos pagado por adelantado, que era todo el mes de febrero, contra seguros pagados por adelantado por 100.000, y lo mismo en marzo. Y va a ocurrir lo mismo que en el ejemplo anterior. Cuando nosotros hagamos el mayor de seguros pagados por adelantado, vamos a tener en el debe 300 y luego vamos a sumar 100.000 más 100.000 más 100.000, vamos a tener 300 en el haber y esa cuenta va a quedar cancelada. Es decir, el costo no consumido va a pasar a ser un costo consumido, que es un gasto, que va a ser gastos por seguro, que es una cuenta de resultado negativo y nos va a quedar por 300.000. Bueno, este fue un video un poco corto, pero tratamos de reflejar lo mejor posible el concepto de vengado, que cuando empezamos en contabilidad es un poco difícil de entender, por lo menos a mí me resultó un poco complicado de entender. Después con la práctica lo terminás entendiendo y después llega un momento que parece una pavada hacerlo. Vamos a hacer un próximo video donde van a ver ejemplos prácticos de distintos casos para poder reforzar un poco más la teoría y los ejemplos básicos que vimos en este video. También la idea es mostrar una planilla de devengamiento que por ahí se utiliza bastante al principio cuando estamos aprendiendo. Después, como les decía anteriormente, una vez que uno lo aprende ya no utiliza la planilla de devengamiento. Muchas gracias, espero que les guste el video, espero haber sido claro. Cualquier consulta, comentario, lo que quieran, pueden hacerlo abajito. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.